Podemos hablar tranquilamente de la intimidad que ahora comparten Jimin y Jungkook después de salir del ejército, porque es algo que se siente diferente, más profunda y más natural. Y no es que antes no existiera, porque claramente durante todos los años que compartieron en el mismo grupo, se conocen a la perfección. Saben cómo es el otro, cómo piensa, cómo reacciona, cómo se siente. Pero pasar tiempo juntos en el ejército, convivir en el mismo espacio, bajo las mismas rutinas y lejos de todo lo que conocían, al parecer hizo que esa intimidad creciera muchísimo más y se volviera aún más fuerte. Ellos mismos lo han contado en pequeñas anécdotas, siempre de forma breve pero muy íntima, y eso es lo que más llama la atención. Por ejemplo, cuando confesaron que Jungkook prácticamente dormía encima de Jimin. Jimin contó que una vez se despertó y tenía a Jungkook tan cerca que incluso soñó con sus ronquidos. Jungkook estaba apoyado en su brazo, con los rostros muy cerca, roncando tranquilamente, como si ese fuera el lugar más natural del mundo para él. Ambos lo contaron entre risas, con mucha ternura, sin incomodidad, como algo que simplemente pasaba. Incluso Jungkook confesó, también entre risas, que de manera inconsciente buscaba apoyarse en Jimin, como si su cuerpo automáticamente supiera dónde quería estar. Y Jimin lo contó con la misma naturalidad, dejando claro que no era algo extraño ni forzado, sino algo que se daba solo. Desde el primer día, ambos dejaron claro que haber estado juntos en la misma base fue lo mejor que pudieron hacer, y se nota en cómo hablan de esa etapa, siempre con cariño y complicidad. Y esa misma intimidad se ve reflejada ahora en Are You Sure? Durante el programa, Jimin y Jungkook también confesaron los juegos que hacían cuando se bañaban juntos, y lo hicieron de una manera tan relajada y feliz que no deja espacio para interpretaciones incómodas. Contaron cómo jugaban, cómo se molestaban, cómo había contacto todo el tiempo, palmadas mientras jugaban, risas constantes, sin tensión, sin vergüenza. Lo contaron como dos personas que se sienten completamente cómodas el uno con el otro. Lo más bonito de todo es la naturalidad con la que hablan de ese contacto. No lo ocultan, no lo minimizan, no lo exageran. Simplemente lo cuentan porque para ellos es normal. Y esa forma tan tranquila de expresarlo te hace pensar en lo sólida y especial que es su relación. No se siente actuado, no se siente forzado, se siente real, vivido, construido con el tiempo. Por eso siempre digo que no importa la etiqueta que algunos quieran ponerle a su relación, no importa cómo intenten definirla o encasillarla. Nada ni nadie puede borrar los momentos que comparten, las acciones que tienen entre ellos, las dinámicas que se repiten una y otra vez. Pueden haber compartido años con otros miembros, pueden tener vínculos fuertes con todos, pero hay gestos, actitudes y formas de estar juntos que Jungkook solo tiene con Jimin y que se nota que no repite con nadie más. Y lo mismo pasa al revés. Esa intimidad no nació de un día para otro. Se construyó con años de confianza, convivencia, cuidado mutuo, y ahora, después del ejército, se siente aún más marcada. No porque lo digan los fans, sino porque ellos mismos lo han contado, con sus propias palabras, con risas, con recuerdos que claramente atesoran. Y eso, por más que algunos quieran ignorarlo o minimizarlo, es algo que está ahí, visible y muy presente. Si quieres, puedo alargarlo aún más, hacerlo más emocional o más detallado, manteniendo el mismo tono. Hablemos un poco de lo que se viene con BTS, porque el ambiente últimamente está cargado de señales, rumores y pequeños detalles que no parecen puestos al azar. Incluso se ha empezado a comentar con fuerza la posibilidad de que tengamos una canción solo de Jimin y Jungkook, algo que no nace de la nada, sino de varios indicios que ellos mismos han dejado en lives anteriores. No han dicho nada de forma directa, claro, pero sí han soltado comentarios, miradas cómplices, risas y frases que suenan demasiado a spoiler, disfrazado de casualidad. Y cuando se trata de BTS, ya sabemos que nada es realmente casual. Ahora, si ampliamos un poco más la mirada,
y conectamos esos indicios con todo lo que ha estado apareciendo alrededor del grupo, surge una teoría que cada vez cobra más fuerza. Y si todos los guiños al regreso de la era Saiyaj, junto con el posible nombre del álbum relacionado con el sol, fueran parte de un gran spoiler del próximo comeback de BTS, no como algo aislado, sino como una narrativa completa que se está armando poco a poco. En el universo EH, el sol nunca ha sido solo un elemento visual bonito. El sol funciona como una especie de reloj cósmico, una fuerza que empuja a los protagonistas a enfrentar la realidad, a dejar de huir y a abrir el camino hacia el amor propio. Es una luz que no siempre es cómoda, porque ilumina tanto lo bello como lo doloroso, obligando a mirar de frente aquello que duele. El sol también actúa como un botón de reinicio. Cada vez que Seokjin fracasa, despierta al amanecer del 11 de abril. Esa luz del amanecer le concede una segunda oportunidad, pero al mismo tiempo lo condena a quedar atrapado en un bucle temporal infinito. No es solo esperanza, también es castigo. Una metáfora muy clara de repetir errores, de intentar salvar a quienes amas una y otra vez, incluso cuando eso te consume. Además, la luz solar durante la llamada hora dorada en AEH suele iluminar los dolores más profundos de BTS. No es una luz suave por casualidad, sino una que resalta heridas emocionales, pérdidas, miedos y decisiones equivocadas. Todo esto conecta directamente con el mito de Ícaro, un símbolo que ya vimos muy marcado en la era Wings. El niño que voló demasiado cerca del sol, persiguiendo sus sueños, ignorando el peligro, hasta que terminó cayendo. Es una metáfora potente sobre la juventud, los sueños intensos, el deseo de ir más allá y el precio que se paga por hacerlo sin medir consecuencias. El sol entonces no solo representa belleza o esperanza, sino también verdad. Es la luz que permite enfrentar las sombras, esas heridas internas que cada uno carga. En este universo, el sol crea el escenario, pero no actúa solo. El gato de diferentes ojos aparece como un catalizador, manifestándose con los cambios de los ciclos solares para ofrecerle a Seokjin otra oportunidad. No resuelve el problema por él, solo le muestra el camino, dejando claro que la decisión final siempre implica sacrificio. Si juntamos todas estas piezas, la idea de un álbum con un nombre relacionado con el sol empieza a tomar mucho más sentido. No sería simplemente un concepto estético, sino el inicio de una nueva vuelta de la era HEH. Una etapa donde los 7 amigos, después de haber pasado por caídas, separaciones, errores y crecimiento individual, se enfrenten juntos a las dificultades que aún quedan en su camino. Este posible regreso a Che no se sentiría como una repetición, sino como una evolución. Ya no desde la confusión de la juventud, sino desde la madurez que da haber vivido, haber fallado y haber aprendido. El sol como símbolo de verdad, de reinicio y de confrontación interna encajaría perfectamente con el momento actual de BTS, tanto a nivel narrativo como emocional. Por eso, cuando se habla de rumores, de canciones unitarias, de conceptos solares y de guiños constantes al pasado, no se siente como teoría vacía. Se siente como una historia que se está preparando con cuidado. Tal vez el próximo comeback no solo marque el regreso musical de BTS, sino también el reencuentro con una de las eras más significativas de su universo, donde el dolor, la esperanza y el amor propio vuelvan a cruzarse bajo la misma luz. Y si algo ha demostrado BTS a lo largo de los años, es que cuando el sol aparece en su narrativa, nunca es solo para iluminar, siempre es para transformar.